Muy buenos días para todos y bienvenidos a este video. Mi nombre es David Cruz y en este pequeño video vamos a estar hablando acerca del cálculo, pero visto desde los aportes de Isaac Barrow, Isaac Newton y Leibniz. Es decir, que vamos a ver una breve historia de cómo el cálculo fue desarrollado o fue descubierto, pero visto desde los aportes de estos tres personajes. Empecemos hablando por Newton y Leibniz. Newton y Leibniz abordaron los cuatro principales problemas de la época, pero basados en dos conceptos generales conocidos actualmente como la derivada y la integral. Su mayor contribución dentro del cálculo fue el hecho de haber reconocido con claridad la relación que existía entre los problemas de cuadraturas y de tangentes. Pues, por ejemplo, un problema de cuadratura se podía reducir a un problema de encontrar la curva que tenía una cierta regla de tangencia. También el trazo de una tangente a una curva en un punto podía reducir al problema de una cuadratura en un punto específicamente. Ahora, posteriormente a lo anterior, se tradujo en lo que conocemos actualmente como la relación de reciprocidad entre los problemas de integración y diferenciación, lo cual establece el teorema fundamental del cálculo. Es por esta razón que este teorema suele atribuírsele a estos dos grandes matemáticos. Sin embargo, ellos no fueron los primeros ni los únicos en percatarse de tal relación. Entre los problemas de cuadraturas y tangencias tampoco enunciaron ni establecieron el teorema fundamental del cálculo tal y como lo conocemos en la actualidad. Entre los científicos que se percataron de la relación de los problemas de las cuadraturas de las tangentes previo a Leibniz y Newton, podemos destacar al matemático inglés Isaac Barrow, y es del cual vamos a hablar en este momento. Un poco acerca de la vida de Isaac Barrow, pues podríamos decir que fue un teólogo, también fue un maestro, fue profesor, matemático británico, cuyo papel en el desarrollo del cálculo moderno históricamente ha recibido un mérito, pero este mérito es de tipo secundario. En concreto, su trabajo respecto a la tangente, pues Barrow fue famoso por haber sido el primero en calcular las tangentes a la curva kappa, ¿sí? Él nació en 1630 en octubre en Londres, Reino Unido, y falleció el 4 de mayo de 1677, también en Londres, en el Reino Unido. Cabe mencionar que este personaje, Isaac Barrow, fue maestro del ya conocido de nosotros Isaac Newton. Sus contribuciones al cálculo. Bueno, Isaac Barrow destaca por sus contribuciones para el desarrollo del cálculo moderno. Además, Barrow es bien conocido por ser uno de los primeros en conocer la relación que existe entre los problemas de cuadraturas y de tangentes. En términos modernos se refiere a la integración y a la diferenciación como procesos invernos, pero sobre todo por ser de los primeros en los cuales dio una demostración rigurosa. Esta figura que les muestro acá en pantalla en este momento es la figura que Isaac Barrow utilizó para determinar la relación entre una tangente y el cálculo del área de una curva. Cabe mencionar que Isaac Barrow no hizo el descubrimiento en sí, pero implícitamente sí lo tenía, cosa que notó tanto Newton como Leibniz más adelante. En esta proposición se establece que para trazar una recta a una curva, esta última, una recta tangente, ¿sí?, a una curva, esta última debe estar relacionada con la cuadratura de otra curva. Este resultado es el que ha sido conocido por diversos matemáticos, historiadores, como una versión preliminar de lo que ahora se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Hasta acá con los aportes de Isaac Barrow. Vamos a ver a nuestro segundo personaje, el más conocido de los tres, y este es Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de un libro de filosofía de los principios matemáticos, más conocido como los Principia, donde describe las leyes de la gravitación universal y estableció, por ejemplo, las bases de la mecánica mediante las leyes que llevan su nombre. Él nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe Manor, en el Reino Unido, y falleció el 31 de marzo de 1727 en Kingston. Su nombre completo, bueno, fue llamado, ¿no?, con el título de Sir Isaac Newton.
Cabe mencionar que Isaac Newton es de los tres el más conocido, puesto que fue aquel que se nos imparte en nuestra materia de ciencia, en el área de bachillerato, por ejemplo, con las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, la cual habla acerca de la ley de la inercia, la cual dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de movimiento reposo a menos que una fuerza actúe sobre él y lo obligue a cambiar de ese estado. También tenemos la segunda ley de Newton, de todos conocido, la cual dice que es la ley de la fuerza. Esta dice que cuando un cuerpo experimenta una fuerza, esta fuerza es directamente proporcional a su masa y a la aceleración que este cuerpo posea. Además también de la tercera ley de Newton. Esta ley es la ley conocida como la ley de la acción y reacción, y la cual dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y opuesta a la ejercida por el primer cuerpo. Es decir, que Isaac Newton ya lo conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos educan prácticamente en la materia de ciencia, dándonos a conocer la historia un poco de este personaje. Pero hablando de sus aportes al cálculo, podemos mencionar que a principios de 1665 él descubre el teorema del binomio y el cálculo de las series infinitas, y a finales de ese mismo año el método de las fluxiones, es decir, el cálculo de la derivada. En 1666 el método inverso de las fluxiones y la relación entre cuadraturas y fluxiones. En esos 2 años también inicia la teoría de los colores y la de la gravitación universal. Newton tenía apenas 24 años. Cabe mencionar que todo esto sucedió en un tiempo de pandemia como la que estamos viendo en la actualidad, solo que se conoció como la peste negra. Si googleamos un rato podemos encontrar datos históricos acerca de eso. Vamos a hablar acerca de nuestro tercer personaje de hoy, y es que vamos a hablar de Gottfried Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, en Alemania, en el seno de una piadosa familia luterana. A los 15 años entró a la universidad de su ciudad natal, donde estudió una gran variedad de materias, incluyendo derecho, teología, filosofía, matemática, y se doctoró a la edad de 21 años en la Universidad de Altdorf, donde le fue ofrecido el puesto de profesor, pero él rechazó tal puesto. A lo largo de su vida, Leibniz realizó múltiples actividades como abogado, diplomático, trabajó para un príncipe obispo y también, hasta su muerte, para los duques de Luneburgo, los cuales eran conocidos como los príncipes electores de Hannover. Inventó también una máquina de calcular, la primera máquina de este tipo capaz de realizar operaciones de multiplicación, división, extracción de raíces cuadradas. También trabajó como ingeniero en prensas hidráulicas, molinos de viento, desarrolló proyectos para drenar agua de las minas de plata en las montañas, en diversas montañas. La cuestión es que trabajó finalmente como bibliotecario de la ciudad de Hannover también. Sus contribuciones al cálculo, claro que sí. Las principales ideas que guiaron a Leibniz a la invención del cálculo fueron las siguientes. Número 1, la creación del simbolismo, ¿sí? Estos simbolismos servían para automatizar los cálculos y le permitiera formular fácilmente procesos o algoritmos, También se le atribuye, la apreciación de que las sucesiones y diferencias pueden sumarse fácilmente, y que el proceso de formar sucesiones de diferencias y después sumarlas recupera la sucesión inicial, es decir, que se trata de operaciones inversas una de la otra. Y también el tercer punto, el cual dice que él hace la consideración de la curva como polígonos de infinitos lados de longitudes infinitesimales, y de las variables como sucesiones que toman valores consecutivos infinitamente próximos. Estas son entonces cada una de las atribuciones que se les da con respecto del cálculo a Isaac Barrow, Isaac Newton y Leibniz. Pero tenemos una cierta situación con la historia de estos últimos personajes, ¿sí? Y es que en estos dos últimos personajes hubo una gran controversia, y aquí nos vamos a detener un poco, porque esta controversia es conocida como, se conoce como la controversia del cálculo, ¿sí? Fue una discusión entre los dos matemáticos del siglo XVII, tanto Isaac Newton como Gottfried Leibniz, acerca de cuál de ellos fue el inventor del cálculo. Esta disputa comenzó a surgir alrededor de 1699,
y estalló con mucha fuerza en 1711, más que todo por sus discípulos. Por un lado, Newton afirmaba que había comenzado a trabajar en una forma de cálculo llamado método de las fluxiones y fluentes en 1666, cuando tenía 23 años, pero no lo publicó hasta muchos años después como una anotación, menor de poca importancia, ¿sí? En una de sus publicaciones, mientras Leibniz sostenía que comenzó a trabajar en una variante del cálculo en el año 1674 y que recién en 1684 publicó su primer trabajo referido al tema. La demora en la publicación de las ideas de Newton se debió a que quedó completamente satisfecho con las justificaciones matemáticas, porque era consciente de la debilidad teórica de los cálculos infinitesimales de la época. En consecuencia, reformuló su teoría y se denominó geometría de fluentes o fluxiones, que se basó en la geometría tradicional, de donde introdujo elementos que lo acercaron a lo que hoy conocemos como el cálculo. Y aunque sí explicó la interpretación geométrica del cálculo, no explicó la notación fluxional para el cálculo hasta 1693. Cabe mencionar que en 1696 el matemático francés, el L'Hopital, publicó un libro, un libro en el cual es considerado el primer libro de texto el cual habla del cálculo diferencial el cual se escribió. En él reconoció las atribuciones de Newton, pero también remarcó muy fuertemente el método de Leibniz y dijo que era más fácil y más rápido de entender debido a que la notación que utilizaba era más sencilla, más comprensible. Esto último llevó a L'Hopital a sostener que lo expuesto por Newton en su libro Principia era casi en su totalidad el cálculo desarrollado por Leibniz. Bien, esta es la historia breve del cálculo y podemos concluir lo siguiente. En primer punto, mencionar que estos dos personajes fueron los que unificaron los conceptos generales. Estamos hablando tanto del concepto de integral como el concepto de derivada. Ese concepto fue unificado por estos dos personajes, no tanto Newton como Leibniz. El segundo es que desarrollaron un simbolismo y unas reglas formales para el cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes, independientemente de cualquier significado geométrico, que hacía casi automático el uso de los conceptos generales. Y en tercer punto, reconocen la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración. Newton llamó a nuestra derivada fluxión, la cual es una razón de cambio o flujo. Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales y llamó cociente diferencial. Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, quien sin embargo fue el primero en publicar los resultados. Con esto concluimos entonces la historia del cálculo visto desde estos tres aportadores y nada más pues mencionar ya cuestiones personales, ¿no? A mi criterio el cálculo puede ser visto como una lucha o como una carrera de relevos, donde tiempo atrás incluso hay muchos personajes que no se están mencionando en la historia y muchos otros que tampoco se han mencionado que contribuyeron al cálculo. Es muy importante mencionar que en matemática, como en cualquier otra ciencia, es así. Un individuo descubre ciertos elementos de la investigación y luego otro individuo retoma esos elementos y les da nueva forma, ¿sí? Y poco a poco se va moldeando hasta obtener algo completamente diferente. Por ejemplo, tiempo atrás se creía que la Tierra era plana y todos lo tomaban como tal. Sin embargo, pasado cierto tiempo ya se demostró que no es así y ahora todos aceptamos que es redonda. Cierto tiempo atrás se consideraba que era la Tierra el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero tiempo después se llegó a demostrar que no es así y ahora todos creemos lo que es. Es decir que lo que estoy diciendo
es que en la abundancia de conocimiento y de mentes de personas que estén estudiando con su mente dedicada al avance de estas investigaciones, podemos, en lugar de crear divisiones, lo que podemos nosotros es empezar a crear un avance, ¿sí? Que juntos podamos avanzar. Creo que la historia del cálculo hubiera sido con mucha más fuerza si Newton no hubiera ocultado su conocimiento, lo hubiera compartido con Leibniz y ambos hubieran avanzado mucho más en cuanto al desarrollo de todo lo que conlleva el cálculo. Es mi opinión personal. Creo que hubiéramos tenido un mayor avance si Newton y Leibniz se hubieran puesto a colaborar como equipo en lugar de estar discutiendo sobre quién lo había creado. A mi criterio, lo crearon los dos por caminos completamente diferentes, demostrando una vez más que las matemáticas no tienen un solo camino para resolver cualquier tipo de problema. Todo va a depender del punto de vista y en esta ocasión hemos tenido al menos acá dos puntos de vista. Sin embargo, el cálculo dejado por Newton y Leibniz solo eran las bases de lo que hoy día se conoce como cálculo. Lo que hoy día conocemos como cálculo es algo que tiene mucha mayor amplitud a lo que se había obtenido en aquel momento por Newton y Leibniz. Esa es mi conclusión final, así es que espero haber sido de beneficio para todos los oyentes con este pequeño video que se ha desarrollado en esta ocasión. Por lo demás, pues los invito a estar siempre tratando de aprender cada día más de cualquier conocimiento, en particular la matemática es pues de beneficio para todos y estas son mis palabras. Bendiciones.